La garra del oso, un programa de Iván Ecarri Gómez para Radio Hablemos de Libertad. El escritor venezolano Arturo Uslar Pietri publicó en 1964 un libro llamado Valores Humanos, Biografías y Evocaciones. Sobre este mismo libro, Uslar Pietri produjo una serie de televisión que se convirtió en un referente del liberalismo conservador venezolano en la década de los 80. Uno de los temas que trató Uslar Pietri en su programa fue el de la relación de antítesis entre la libertad y la igualdad. Dice Uslar Pietri que la idea de que la libertad y la igualdad van de la mano surge de la idea utópica de que es posible alcanzar la felicidad en la tierra, alimentada por el mito del buen salvaje y desarrollada por Rousseau. No se puede ser libre e igual, dice Uslar Pietri, porque si hubiera libertad absoluta, las diferencias de fuerza y capacidad que tienen las personas permitiría que unos sometieran a otros. La única forma de alcanzar la igualdad sería imponiendo un control férreo para evitar que algunos sometieran a otros, sacrificando en ese mismo acto la libertad individual. Uslar Pietri concluye que la democracia persigue un equilibrio entre libertad e igualdad, y se equivoca. Si fuera posible conseguir un equilibrio entre libertad e igualdad por la vía de la democracia, Sócrates hubiera terminado su vida de forma apacible, como correspondía a un ciudadano ateniense de su categoría, en vez de padecer una muerte espantosa, envenenado con cicuta después de haber sido juzgado por 500 ciudadanos de forma democrática. La democracia le concede al demos un poder de naturaleza absoluta. Confiamos en que los mecanismos de la democracia van a salvaguardar la libertad y eso es un error grave, que ha permitido que por la vía democrática se establezcan regímenes tiránicos, totalitarios y absolutamente contrarios al derecho individual. Uno de los adversarios más fervientes de la igualdad es Erich von Kuehnel-Leddihn, quien llega a cuestionar la igualdad ante la ley, argumentando que las diferencias insalvables entre las personas hace que sea injusto aplicarla de la misma forma a unos y a otros. Por ejemplo, se refiere Kuehnel-Leddihn a la imposibilidad de aplicar la ley de la misma forma a un niño de 4 años, a un muchacho de 17 años o a un hombre de 30 años que hubieran cometido el mismo delito. Cuando se concede un poder absoluto al pueblo, es decir, a la mayoría, o mejor dicho, a la minoría mayoritaria, se está sacrificando la libertad al Dios de la igualdad en la cima de la pirámide del Sol de Teotihuacán, sacándole el corazón aún latiendo del pecho. Es innegable que la convivencia pacífica en un modelo de sociedad primado por la libertad requiere capacidades éticas superiores. La libertad exige al hombre la acción diligente para no invadir el derecho de los demás a desarrollar su propia vida con la misma libertad que uno exige, y una actitud profundamente responsable sobre los actos y sus consecuencias. Aún así, un modelo de sociedad que prima la libertad es infinitamente preferible a otro, como la democracia, en el que prima la igualdad. La democracia debe ser un último recurso para solucionar los diferendos en aquellas cosas que son inevitablemente comunes. En economía se maneja el término bien público para referirse a aquellos bienes que no pueden dividirse, a los cuales no es posible limitar el acceso y que es posible usarlos sin impedir que otros también los usen al mismo tiempo. En contraposición con el concepto de bien privado, que es aquel que o puede dividirse o puede limitarse el acceso o, al hacer uso de él, se destruye o se imposibilita que otra persona lo use al mismo tiempo. En los albores de la humanidad, posiblemente muchos bienes que hoy en día consideramos privados, como los rebaños, las tierras, los frutos silvestres y muchos otros, pudieron haber sido tan abundantes o no existía la tecnología que permitiera dividirlos,
limitar su acceso o consumirlos como se hace hoy en día. Sin embargo, en la medida en que la población humana creció desde la alarmantemente exigua cifra de 3 o 5.000 individuos, y a medida que el ingenio humano fue desarrollando nuevas tecnologías, muchos bienes que se hubieran podido considerar públicos originariamente han terminado siendo bienes privados. Esta reflexión viene a colación porque ya he dicho que la democracia debería limitarse a aquellas cosas que son inevitablemente comunes, y esas cosas conforman un conjunto idéntico al definido por el concepto de bienes públicos. Todas aquellas cosas que pueden privatizarse deben privatizarse. Lo contrario, es decir, no privatizar cosas que podrían privatizarse, es un acto moralmente cuestionable, por cuanto obliga a las personas a sacrificar su libertad en el altar de la perniciosa igualdad. Incluso aquellas cosas que no pueden privatizarse del todo deberían ser sometidas a un régimen de propiedad colectiva antes que a uno de propiedad pública, entendiendo por propiedad colectiva aquella en que los propietarios transfieren algunos de sus derechos y en particular el derecho de administración a un tercero, manteniendo intacto su derecho al usufructo y autolimitándose el derecho a disponer de la cosa, como es el caso de las sociedades mercantiles. Lo que hoy conocemos como democracia, la que pensamos que salvaguarda la libertad y que frecuentemente se cobija bajo la retórica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si acaso lo hace, no es por su carácter democrático, sino porque está imbuida del espíritu liberal, cuyo rastro puede seguirse en las ideas de Franklin y Jefferson, padres de la Revolución Americana, en las letras del iluso y desafortunado Rousseau, en las del luxsecularista Locke, y tan atrás en el tiempo como en la tinta de la famosa Utopía de Tomás Moro, que fue por donde comenzamos esta conversación.